Venís justo, sos el de los que más sabe economía acá. Otra vez altísimo. ¿Esperabas 6% de inflación? Se esperaba un número entre 5 y 6%, que es ese 99, casi 100% anual. A esta altura del campeonato, si es 95, 98, es lo mismo, 101. ¿no? Es lo mismo. Es desesperante. El número puntual, obviamente, como decía Eduardo más temprano, es una temperatura que encima, para mucha gente, la sensación térmica es más grande, el número de alimentos y bebidas realmente es escandaloso. Casi 7, ¿no? Es escandaloso. Claro. Porque es casi 7%. Claro. Y lo peor de todo es que no hay un plan del gobierno, por primera vez, esto yo no lo he visto en ningún gobierno de la historia democrática argentina, Mentira. con fracasos. Mentira. Tony Aracre propuso un nuevo impuesto. Bueno, es un plan. Pero además dijo, este señor dijo, quiero un nuevo impuesto hasta que crezcamos. Hasta que crezcamos. Después de que el presidente había dicho que supuestamente estábamos creciendo mucho. Aracre, que es un flexeo que ahora es jefe de asesores de Alberto. Correcto. ¿No? Está bien, pero lo que quiero decir Tony. es, siempre con fracaso, con éxito, todos los gobiernos tenían algún plan para tratar de parar la inflación. ¿Y ahora qué es? El plan de convertibilidad, el plan austral, el plan primavera, el plan de las LEVAC, el plan de la... Había un plan, porque si hay una estrategia, Claro. pues, que la suba de tasa, que entonces algunos decían, no, pero en realidad venía toda una discusión que pues, los sommeliers de tasas, ¿no? Uno no se acuerda, causa cierta gracia la discusión esa que había en el 2016-17, cuando estaban algunos asustados porque la tasa era 28 y la inflación era 24. Pero quiero decir, había algún plan, después si andaba o no andaba era otro debate, pero por primera vez yo veo un gobierno que todavía le queda, porque le queda prácticamente un año, que no tiene ningún plan, que transita una de las peores crisis económicas de la historia de la Argentina sin un plan. ¿Eso no pasa hace 3 administraciones? La de Alberto, la de Macri, la de Cristina, que no hay un plan para inflación. No, porque Cristina tenía un plan, después le podía fracasar el plan de Cristina, pero Cristina encaraba con un plan que era la historia de precios cuidados. Y ahora también, precios cuidados. Bueno, lo usan, lo siguen, pero quiero decir, eso es lo mismo de antes, ¿no? No hay ninguna novedad. No hay ninguna estrategia concreta para tratar de bajar la inflación. No, ellos apostaban a Massa, Martín. Esta es la verdad. Ellos decían, viene Massa, el hombre de medios, el hombre de las empresas, el Círculo Rojo, y va a llover confianza. Y como dijiste vos, el tuit de Diana Mondino, sumando los 6 meses de Massa, ya tiene más inflación que los últimos 6 de Guzmán. Le mandamos un beso a Mondino, publicó hace un ratito, dice inflación promedio, últimos 6 meses de Guzmán, 5.2. Primeros 6 meses de Massa, 5.9. O sea, los primeros 6 meses de Massa hay más inflación que en el peor momento de la economía argentina, que casi vuela todo por el aire. Ese era el plan, me parece. Se cae también un mito, ¿no? Este mito que escuchamos muchas veces también desde cierto periodismo que decía el único que puede gobernar es el peronismo, el único que puede hacer lo que hay que hacer en Argentina es el peronismo, necesitamos que venga, porque un poco estaba en el imaginario público esto de, bueno, roban pero hacen. Sí. ¿No? Bueno. Son malos, pero gobiernan. Ahora, estás en 6 y por delante tenés algunos temas. Porque este no es un... Yo porque pienso lo que decía Morando. No es el problema de la inflación de Macri de medio del 2019, donde después el dólar... Acá tenés una brecha de más del 100%. Tenés un problema al dólar real traccionando peor, al doble. Sí, claro. Y además tenés, incluso ya decidido, suba de tarifas de acá para adelante. Pero enumerame los temas. Entonces tenés carne subiendo. Tenés carne dólar subiendo. Ahí que te quedó carne subiendo y que venís con un retraso el año que viene y va a seguir subiendo porque tiene que emparejarse. Sí. Tenés el dólar, que tenés una brecha del 100%. Nafta atrasada, que eso te está te lo agrego yo. Tenés combustibles atrasados, gracias por agregarlo. Y después además tenés ya decididos aumentos de luz y gas. Hoy vi un tuit de Alejandro Eintos, que es un especialista en energético del radicalismo, que explica que en realidad ese aumento de tarifas ya lo están frenando. El propio gobierno debió haber ocurrido en enero. Para la tercera parte de la población que va a tarifa plena no tuvo ese aumento de tarifa, con lo cual el gobierno ya empezó a pisar un poco las tarifas, va a pisar un poco el dólar, relativamente porque hay menos dólares por la sequía. Entonces, claro, no podés eso realmente, ese es el otro tema que me preocupa mucho. Igual, Martín. Me preocupa muchísimo que le falten, como le van a faltar a la Argentina, 10.000 millones de dólares entre abril y mayo. Es el tema de la sequía. Porque seguramente la especulación de Massa era hacer un plan antiinflacionario para las elecciones y los planes antiinflacionarios siempre son agarrándose del dólar, ¿no? Estancando un poco el dólar. No hay dólares para hacer ese plan, y no veo ningún plan antiinflacionario en el horizonte, y tampoco veo, como sí veía en el caso de Batakis,
como sí veía en el caso de Bataquín, no veo otro fusible. Entonces, cuando vos pones Game Over en el título, última bala. vos decís Game Over, pero ese Game Over le queda un año más. No se nada. ¿Cuál es el cambio? El Game Over, yo creo, lo interpreto, es para la candidatura de Massa. Tal vez lo pueda dar vuelta. Pero él apostaba, él lo dijo 20 veces, a bajar a 3 para construir desde lo político. Yo creo que el próximo presidente de la Argentina es el que le pueda explicar a los argentinos cómo no la declaración optimista. ¿Qué hacer? Yo bajo la inflación, sino que le pueda explicar a los argentinos cómo va a hacer para bajar la inflación en el año 2021. Te lo podemos preguntar a vos, ya que te tenemos acá. Sí, claro. Yo todavía no soy candidato a presidente. No digo a presidente, pero evidentemente vos estás vinculado, queremos pensar, a los equipos técnicos que están trabajando, yo me imagino que no menos de 15 horas por día. Me imagino. Exactamente, hay 3. Porque la Argentina no aguanta ese año que tenemos que esperar. Yo te lo digo en 3 pasos. Día número 1, independencia absoluta del Banco Central. Esto quiere decir, esto no nace de un repollo, el 100% de inflación de ahora es porque abusaron de una maquinita. Primero para financiar la pandemia, después para financiar el plan Platita. Claro. Entonces, o sea que Toto y Coso no, como tuvimos aquel 28 de diciembre. No. Esa famosa conferencia de prensa. No, pero es que donde muchos ubican un punto de inflexión del gobierno de Macri. Digo, para si aprendemos los errores que No, antes, que fue el momento que estaba el jefe de gabinete, el presidente del Banco Central, el ministro de Economía. Exactamente. Fíjate que justamente yo me metí en política hace relativamente un año para no caer en lo que veía por la tele, que era que el que venía le echaba la culpa al que había salido, y el que había salido le echaba la culpa al anterior, simplemente para mirar la evidencia científica, que es lo que había aprendido durante mi carrera y lo que hice siempre, mirar los datos, mirar qué hace Colombia, qué hace Perú, qué hace Ecuador, qué hace Bolivia, qué hace Chile, qué hace... mirar los países de la región, a ver cómo terminan con la inflación. Independencia total del Banco Central es la regla número 1. Como no hubo nunca en Argentina en los últimos años, ciertamente con ningún partido político. Lo número 2 es unificación cambiaria. Con 14 dólares distintos, obviamente hay incentivos para la inflación. Número 3 es una convertibilidad urgente con Brasil. Y la convertibilidad con Brasil implica que vayamos a la misma inflación que tiene Brasil, que como mostraste recién en el gráfico, es mientras nosotros tenemos 6%, tienen 0,5%. Es imposible eso. Entonces es muy simple, es una convertibilidad. Con Brasil termina con la inflación en Argentina, permite que vuelva la estabilidad de Argentina, permite que la Argentina empiece a crecer, permite que vuelva el crédito en Argentina y permite que se reconstruya la confianza en las instituciones y podamos empezar a hacer las transformaciones que Argentina necesita. Tan fácil, ¿por qué no lo hubiera hecho este gobierno? Si fuera tan difícil, ¿por qué lo hace Bolivia? ¿Por qué lo hace Perú? ¿Por qué lo hace Chile? ¿Por qué lo hace Colombia? ¿Por qué lo hace todos los países del mundo? Lograron resolver el problema de la inflación. Te doy vuelta a la pregunta. Mirá, ahora vamos a hacer una plaquita de la inflación mundial. Esto es actualizado ahora en enero con los datos que acaban de publicar todos los organismos. Nosotros tenemos la tercera inflación más alta del mundo. Viene Cabo Verde, estos últimos datos publicados, un archipiélago. De enero, ¿no? Estamos hablando. Esto es enero ahora. Claro, pues yo antes mostraba el interanual. Yo ni mostré año, yo estoy mostrando de este mes, que se conoce Cabo Verde, Turquía y después Argentina. Venezuela todavía no publicó la información. Esto es todo enero, del mundo. Estamos tercero del mundo. Tenemos la tercera inflación más alta del mundo. Massa, muy bien. ¿Qué gestión? En las últimas administraciones nadie logró controlar la inflación, sino que cada administración dejó casi el doble de la inflación que teníamos antes. Vos recién dabas tu teoría de cómo hay que hacerlo, con la convertibilidad, con la moneda con Brasil. Pero obviamente no debe ser tan fácil. Y la gente debe tener algún nivel de expectativa de que el gobierno que venga de una vez por todas baje la inflación. Pero a mí me da la sensación que no lo van a poder hacer. Ojalá que sí, y que te sientes acá en un año y me digas, mira, Morando, cómo bajamos la inflación. Pero, ¿por qué no le dicen a la gente, che, esto es muy difícil? Va a ser exactamente al revés, va a ser exactamente al revés. Si nosotros no estamos en condiciones de convencer del primero hasta el último argentino de cuál es el camino que tiene que tomar Argentina para bajar la inflación, no vamos a ganar. Después puede ganar cualquiera de las elecciones, pero nosotros tenemos el desafío antes. Eso significa que tienen que hacer campaña dando malas noticias. Claro. Sí, claro. En algunos de los casos, para mí, son excelentes las noticias que hay que dar. Yo no concibo a la política como el arte de darle la maquinita. Me parece que esa no es una buena noticia. Volver a tener una moneda no es tan mala noticia. Me parece que volver a tener una moneda es una gran noticia. Pero le tenés que decir a la gente que cortás el gasto. Me parece, mira, vos tenés una gran experiencia en análisis de distintos episodios inflacionarios de la Argentina. Muchos los has cubierto por tu actividad profesional. Y vos sabés que lo mismo ha pasado en el mundo. Cuando un programa antiinflacionario es exitoso, es expansivo.
desde el punto de vista de actividad económica, Y rápido, es expansivo y de muy los rápido. salarios y es expansivo del empleo. Sí. O sea que lo que vos das, si el programa es exitoso, son buenas noticias. Es exactamente al revés. Lo que pasa es que no hay tiempo para dar noticias antes de que se perciba en la realidad. El plan tiene que instantáneamente empezar a bajar la inflación en Argentina. A partir de enero del 2024 tiene que empezar a bajar la inflación en Argentina. No hay margen para, como había en otros gobiernos, bueno, los 6 meses, la de gracia, la luna de miel. No hay margen, no hay El tiempo. plan tiene que ser contundente y el que no tenga la contundencia para explicarle a la sociedad cómo va a bajar la inflación durante el primer año no va a ser presidente de la Argentina. Punto seguido, no final, vuelvo al tema, pero quiero ir al otro tema para mí, que es el tema del policía, la policía asesinada hoy en la ciudad de Buenos Aires. Pues para mí quiero hablar de esto con vos porque sos una persona inteligente y puede hablar de esto también. Asesinaron, poneme la placa de la chica, de la mujer, los hijos, la edad, la última, la que describe a ella, porque este es el tema. 35 años tenía. 35 años. Maribel Nelia Salazar. Era policía del 2014, división subte, estaba en pareja y deja 2 chicos sin mamá. 13 años y 5 años porque un enfermo mental, qué sé yo, le robó la pistola y le pegó 2 tiros a ella y 2 tiros al aire. ¿Cómo se trata esto? ¿Es taser, no es taser? ¿Cómo se soluciona esto para vos? En el mundo, cuando digo el mundo no digo Suecia ni Dinamarca, Sí. digo Chile. Chile, acá enfrente. Chile. Cuando vos desafías la autoridad de la policía en la calle se respeta y la autoridad de la policía se impone. Y no tiene más derechos el chorro que el policía. Y no tiene miedo el policía de sacar su arma si la tiene que sacar y hacer cumplir la ley. Yo acá no sé si tuvo miedo, me parece que fue todo tan máxime rápido, tan repentino. pero la situación de violencia y de que siquiera se le haya animado a discutirle a la autoridad, a faltarle el respeto, a manotearle el arma, a violar la zona de distancia que tiene que tener con la autoridad, eso es consecuencia Es verdad que de un país donde no se respeta al policía. En general el donde policía tiene miedo. Tiene miedo. En general. El policía tiene miedo a actuar. Acá ya lo vimos, los casos, el famoso caso Chocobar ¿Sí? fue un ejemplo. ¿Cuánto estuvimos discutiendo una cuestión obvia? No hay ninguna discusión. Porque no la hay en ningún Sí, país obvio, del pero mundo. el kirchnerismo se puso del lado del delincuente. Bueno, y decía pero que no hay- Chocobar era un no hay- Hitler casi. Otra vez, yo te propongo esta discusión. Para adelante, para que salgamos de la trampa en la que está la sociedad. Sí. No discutamos más kirchnerismo, no kirchnerismo. Discutamos países que funcionan y países que no. Dame un ejemplo de un solo país del mundo donde no tenga la autoridad total el policía en la calle y de ese país funcione en condiciones de seguridad. Sí. Número 1. Número 2. ¿Qué pasa encima? Finalmente lo detuvieron. Lo detuvieron porque sí, se escapó. Pero igual lo tendrían que haber detenido, aunque no la haya matado la chica. Ojalá hubiera sido otro el final. Obvio. Pero igual por el acto de violencia y de desafiar la autoridad, debieron haberlo detenido. Va a una comisaría. Sí. Te doy datos, por ejemplo, de la provincia de Buenos Aires. Este caso ocurrió en la ciudad de Buenos Aires. Pero te doy el dato de la provincia de Buenos Aires, el resto no es muy distinto. Hay 22.000 lugares para alojar presos en la penitenciaría de la provincia de Buenos Aires. Y hay 47.000 presos en las comisarías. O sea que, si vos metés un preso, tenés que sacar 2. Claro. La única forma que vos metas un tipo en cana es que salgan 2. Es una puerta giratoria. Y la única forma de resolver esta puerta giratoria es que alguien tenga el coraje de decir de una vez por todas que hay que construir cárceles en Argentina. Parece que no garpa decirlo, parece que no es políticamente correcto. Martín, los políticos no pueden reprimir un piquete y vamos a hacer cárcel. Hay que construir cárceles en Argentina. ¿Cómo hay que hacerlos? Con sistemas de participación público-privada, como se pudieron hacer en España, como se pudieron hacer en México y en otros países, inclusive de América Latina, que han utilizado metodologías público-privadas para construir cárceles. Si nosotros no tenemos dos cosas, te estoy diciendo, son las 2 cosas que hay que evitar. Porque el delito está descontrolado por esas 2 razones. Porque el chorro cree que no lo van a agarrar y cree que si lo agarran, sale al otro día. Entonces necesitamos asegurarnos que la ley se cumple, que lo agarran y que la autoridad la tiene el policía en la calle. Y lo segundo, necesitamos que si lo agarraron, el tipo termina en cana y no sale. Pero por algo más, lo tercero, si querés, ¿qué es lo que dijo Aníbal Fernández? O sea, baja línea Aníbal cuando dice a Perotti, arreglate la voz. Ahí quería llegar. Digo, el tema narco, arreglate la voz, problema tuyo, no me interesa. Ahí quería llegar porque hoy tuvimos un caso de
otra índole, muy tremendo acá en la Ciudad de Buenos Aires, pero la verdad que la semana viene con una conmoción absoluta, después de una amenaza a un fiscal y un juez federal en Venado Tuerto, en realidad. Rosati, ¿no? Y tuvo que llamar el tipo que está bajo juicio político, el presidente de la Corte, diciendo, por favor, custodien a los jueces. Tuvo que llamarlo al presidente o al ministro de Seguridad. Al ministro de Seguridad que hacía 48 horas había dicho yo, ahí no sé, qué sé yo, se arregle. Que se arregle el gobernador. Entonces también es otro desafío, Martín, sos el interlocutor que tenemos, que trasciende fronteras, ideologías. Hoy hubo reclamos de la Asociación de Magistrados, de la Asociación de Procuradores, 18 de los 24 procuradores generales de las provincias se manifestaron, y la Asociación de Abogados. Todos piden lo mismo. Te hablo de gente muy diversa, claro. Vamos a resumir. Piensan distinto, hay distintas. Dicen, por favor, pónganse de acuerdo, demos un salto acá, hay algo, o sea, nos están comiendo, tenemos los mapuches en el sur y el narco en el este. Claro. Dentro de poco nos van a quedar 2 cuadras de Argentina libre. Te hago una pregunta. ¿Cuánto gana un diputado, sabes? 650.000 pesos. 650. O sea, ¿Moró gana lo mismo? En mano. La presidenta Cecilia Moró... Probablemente tiene algo más de antigüedad, puede ganar algo más por antigüedad, 700 pero lucas. aproximadamente Mínimo. sí. Ok, 700 lucas la presidenta de la Cámara de Diputados. Sí. ¿Qué te pasa cuando ves a tu presidenta de la Cámara de Diputados tuitear sobre Gran Hermano? Vas a decir, bueno, en su vida privada hace lo que quiere. ¿No es raro que 13 sesiones tuvieron el año pasado? Me parece que no solo no es raro, sino que es desafortunado, es un comentario desafortunado, que busca subirse a una discusión que no tiene que ver con los problemas trascendentales que tiene la Argentina. A mí no me preocupa en absoluto que ningún funcionario mire Gran Hermano, que mire lo que quiera, comente sobre Gran Hermano. Obvio, me parece, quiero ser claro en esto, esa no es la discusión. no tengo ningún prurito con esto, me parece bárbaro que se divierta, que se suban a la discusión esa, pero hay que dar la discusión sobre los problemas que tiene Argentina. ¿Sabes cuántas sesiones, de las 13 que dijiste vos, hubo una sola sesión ordinaria el año pasado? Fueron todas especiales. Que fue la sesión de apertura de sesiones, la que corresponde constitucionalmente el día 1 de marzo. Le habló Alberto. Luego debió haber habido todas las semanas, o por lo menos cada 15 días, una sesión ordinaria, con el orden del día en función de los proyectos que van saliendo con dictamen de las comisiones. No logramos que eso ocurriera en ninguna de las sesiones. En las sesiones que logramos presionar al Ejecutivo para sesionar fue porque pudimos conseguir una mayoría transitoria, como por ejemplo en el caso de Boleta Única, que pedimos una sesión especial. En el resto de las sesiones se impuso sesionar solamente cuando el oficialismo tenía ganas de hacerlo. ¿Vos vas a la Cámara de Diputados? Claro, por supuesto. Y tú, bueno, no, porque hay muchos que no van, por eso no es como un ataque. bien, O sea, claro, no fue un ataque contra vos, pero de todas maneras... ¿Y ves a tus colegas que van? Por supuesto, la mayoría de los diputados trabajan mucho en la Cámara de Diputados, y vos lo vas a ver porque si lo seguís en las redes sociales vas a ver los proyectos que presentan, vas a ver las discusiones en las que están. Si no me equivoco, memoria es el peor año de proyectos presentados por todo el cuerpo, ¿eh? No, o sea que laburando no están. Yo recién entré y fui uno de los que más proyectos presentó. Pero por eso no, estás acá como diputado. Pero te quiero decir, está bien, pero lo que te quiero decir es, estaría bueno, a mí me gustaría que fuera más visible todo eso. Además de porque me favorece, pero no solamente porque me favorezca. Me gustaría que fuera visible lo que pasa dentro del Congreso. Vos dijiste que un diputado gana 600 lucas, claro, casi 650 lucas. Un jubilado gana 60, claro, 58, 59, sin los bonos, esos que son una mentira. No solo ¿entendés? Es tan fuerte el Más choque. allá que un diputado gana como un gerente de un banco, si vos tenés en cuenta que todo el Congreso durante un año gasta 13.000 millones de pesos, hubo 13 sesiones, se aprobaron 15 leyes. Claro. En el peor momento de Argentina, vos decís, macho, y encima hasta marzo, abril no van a volver a juntarse. La ves a Moró tuiteando sobre Alfa. Pero también es cierto, también es cierto que el hecho de que haya habido pocas sesiones es porque hemos logrado afortunadamente un equilibrio de poder en el Congreso. Claro. Entonces eso evitó que el Congreso funcione como una escribanía, como venía funcionando, con la disculpa que siempre tengo que hacer para los escribanos que se enojan cuando uso el ejemplo, es un mal ejemplo. Sí. Quiero decir que venía funcionando el Congreso con piloto automático, como un trámite, simplemente, con mayoría automática, a los años en que el kirchnerismo
tuvo mayorías absolutas, fueron los años que más sesiones hubo. Por ejemplo, 2006, 2007, las épocas de mayoría absoluta del kirchnerismo, tenía 50 sesiones en el año. Claro. Los años en los cuales se le cortó la mayoría absoluta al kirchnerismo, por ejemplo, el año 2009, con el famoso Grupo A y los años en los cuales se les corta la mayoría, claro, son años en los cuales sesionan menos. Y van a sesionar menos porque no pueden imponer algunas cosas, barbaridades, como por ejemplo el salario básico universal que nos quisieron imponer el año pasado, la idea de como no hubo, Grabois. como no hubo consenso y no le dábamos los votos, entonces no podían sesionar de esa manera. Es decir, muchas veces el poder de freno que tiene o el tema del juicio, ahora el juicio político a la Corte. Es decir, el hecho de que no tengan los 2/3, ni siquiera con los amigos, ni con las provincias, ni con los grupos de poder con los cuales pueden sumar, es el que evita que atropellen, por ejemplo, a la justicia. Yo te entiendo y tenés razón. Lo que pasa es que en el camino, no solo la ley de alquileres que la mencionamos siempre, no se trata una segunda sanción de la ley de cardiopatías congénitas, y un montón de cosas que le cambiarían la vida a un montón de gente. Claro. Y siguen cobrando y siguen Cardiopatía lo tratamos en diputados. Sí, pero falta Senado. Pero falta Senado. Lo mismo pasa con la ley que logramos aprobar en diputados para eliminar el trámite más inútil de renovación del certificado de discapacidad, una cosa que es inhumana, que le pidan a la gente que tiene discapacidad permanente que tenga que ir a renovarlo. Lo aprobamos en diputados. Ojalá, señores, en el Senado sesionen. Me tengo que ir porque está más Juli y Rossi. El dólar cerró 379, el blue, el libre, llamarlo como vos quieras, con una inflación de 6. ¿Está barato? Es decir, aunque parezca increíble. Mirá, lo que es cierto es que el dólar hace un año valía 200. Sí. Con inflación de 100, cualquier cosa que valía 200 hace un año, debería valer 400. Hoy podría valer 400 tranquilamente. Ahora, eso no quiere decir que necesariamente tenga que ir directo a los 400. Lo que sí quiere decir es que hay una relación. Obviamente el dólar es un precio más de la economía. Pero para, entonces a fin de año 800. No, 600. Si vos tenés 100% más de inflación, vas a un dólar, probablemente un dólar más cercano a 800. Lógico, esto no quiere decir, quiero ser muy claro porque ese dólar hay amigos lleva la inflación. Quiero ser muy claro porque hay amigos del recorte y la edición rápida después. Hay amigos del recorte y la edición rápida. No, pero es un cálculo. No, lo que estoy diciendo es la nominalidad de la economía. La nominalidad de la economía va hoy subida al 100% anual. Cualquier cosa que hoy vale en Argentina, 400 mangos, sea una lata de atún, todo sea un kilo de pan, sea un dólar, va a valer en promedio 800. Ahora, alguna cosa puede valer menos y otra más, sí, puede haber una reforma monetaria que haga más abundante las divisas, entonces sube menos. Que el gobierno de las elecciones pise el dólar, agarre la casa de gobierno y la ponga arriba al Banco Central. Vos ya sabes que eso es pan para hoy, hambre para mañana. Está bien. En algún momento, pero el hambre le toca a ustedes y que ganan. Eso también es cierto. Ojo. Por suerte. ¿Vos qué vas a hacer? Menos mal que la responsabilidad nos toca a nosotros. No hace mucho la pregunta. ¿Va a ser candidato o gobernador algo? Sí, voy a hacer lo que resulte más competitivo para que Juntos por el Cambio... Eso no es una respuesta válida para un programa. No, perdón. Es la respuesta condicional exacta a lo que va a pasar. Si mi contribución sirve para que nosotros ganemos la provincia de Buenos Aires, voy a ser candidato. Solo si soy competitivo y suficientemente fuerte como para ayudar a ganar la provincia de Buenos Aires. ¿Ministro de Economía no te gustaría ser? Voy a contribuir en donde pueda contribuir. Yo porque lo veo a la Kunz ahí, no tengo ninguna expectativa de tipo personal. No necesito estar en un ministerio para asesorar a un presidente o conversar con un presidente sobre lo que tiene que hacer la Argentina tampoco. ¿La Kunz te cae bien? Me cae muy bien. Bueno. No, yo por la duda, pregunto. Más o menos que Melconian. Ayer casi se agarra la trompa. No, todos me caen, son colegas con los cuales tengo un gran respeto y de los que están en el grupo para los cuales 2 más 2 se autopercibe 4. Hay gente que 2 más 2 es 5, ¿no? Sí. O 3. Sí, es que el 2, visto desde más de la izquierda, parece, entonces dice, no, se autopercibe 3 y es 5. Claro. Es terrible. ¿Cómo te bancó, Gracias, Martín. Un lujo. Ahí está Hernán Lacunza, que ya va a estar con